La Era de Acuario, un programa de entrevistas íntimas y personales donde nuestros invitados nos descubren qué les despertó a una realidad diferente. El despertar de la conciencia tiene curiosas formas de presentarse y a cada uno despierta un interés cuya misión es iniciarnos en el camino de vuelta a casa, el viaje más importante de nuestra vida. El segundo y cuarto sábado de cada mes te esperamos en el programa La Era de Acuario, de 10 a 11 de la mañana, presentado por Enriqueta Caballero en Radio Star Tarrasa. ¡Os esperamos! Buenos días y bienvenidos una temporada más a nuestro programa La Era de Acuario. Hoy comenzamos fuertes, con el listón bien alto, con un invitado que nos va a fascinar. Como lo tenemos un poco lejos, está con nosotros al teléfono para una larga y muy interesante entrevista, Walt Forrest, creador de Naturnia. ¿Y qué es Naturnia? Lo sabremos enseguida, aunque lo primero es presentaros a su creador, con el que hablaremos extensamente. Buenos días, Walt, ¿estás aquí? Buenos días, Henry. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, Aquí estar en tu programa. Me alegro también de que estés compartiendo con nosotros toda esa sabiduría que tienes. Antes de empezar a hablar de tu programa y tu gran proyecto, vamos a conocerte un poquito más personalmente. Voy a leer directamente cómo te defines en tu web y luego entramos en profundidades. ¿Te parece? Ok, estupendo. En tu web escribes: ¿quién es Walt Forrest? Walt Forrest es un joven investigador y creador audiovisual reconocido internacionalmente por sus producciones y aportaciones sobre el mundo del misterio y la cultura mágica. Es el creador de Naturnia, donde expone multitud de temas relacionados con el misterio, el folclore y los enigmas desde un punto de vista único y que ya ha cautivado a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Walt contagia su entusiasmo, su esfuerzo y su pasión a través de su labor y representa una nueva generación de investigadores repleta de sueños y experiencias cuyo fin es hacer del mundo un lugar mejor y más consciente. Me parece maravillosa toda esta definición. Porque yo que he tenido el placer de hablar hace unos días contigo personalmente, puedo dar fe de ese entusiasmo, de esa pasión y de esas ganas de bien hacer. Pero nos gustaría conocerte un poquito más personalmente, igual. Eres una persona muy joven. ¿Cuándo empezaste a sentir esa curiosidad que te ha llevado a este punto de hoy en día? ¿Empezó pronto? ¿Es algo tardío? ¿Tardío dentro de los años que tienes? Claro está. Bueno, la curiosidad yo creo que siempre la he tenido, ¿no? Forma parte de mí y de mi esencia desde que nací, ¿no? La necesidad de querer saber más sobre cualquier cosa, ¿no? Y lo que sí que es cierto que pasados los años sí que empecé a tener un mayor interés pues por todos los temas que trato en Naturnia, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver pues con el tema de conciencia y de misterio, de enigmas, de folclore, y eso fue pues un poco más tardío. Claro. Pero te digo, lo que es la curiosidad, la pasión ha sido como elementos que me han caracterizado desde que soy pequeñito. Desde que eras pequeño. Y esta necesidad de querer saber ha estado siempre intacta en mí. Ajá. ¿Encontraste eco en tu familia? Es decir, ¿esto lo manifestaste pronto? ¿Se extrañaban de tus intereses? ¿Cómo fue eso? Yo creo que como siempre ha formado parte de mí, nunca ha sido algo extraño en mi familia. En el sentido de, bueno, pues como pues eso, como era siempre así desde pequeñito, pues ha sido como algo muy orgánico, ¿no? Sí que siento que eso, pero cuando ya empecé a interesarme por unos temas mucho más trascendentales, profundos, tampoco sorprendió, porque te digo, formaba parte de mí esa necesidad de curiosidad y de saber. Y ha sido, te digo, una integración bastante natural. Sí, natural. Uh-huh. Qué bien. ¿Y en qué momento decides convertir esto en no solamente tu pasión, sino tu profesión? Presumo, uh-huh. Porque realmente para hacer lo que tú haces se le tiene que dedicar muchas horas. Sí, más de lo que la gente se piensa. Claro. Muchísimas horas lleva detrás todo lo que hago.
Todo empezó, Naturnia empezó en el 2015, allá por abril, que fue cuando lancé el proyecto, aunque llevaba casi un año de trabajo anterior antes de lanzarlo. Pero sí que fue como esa necesidad de, primero, querer expresar aquello que sentía, o que sobre todo que sentía y que tenía una necesidad de querer expresar al mundo y comunicar una serie de mensajes o de experiencias que creo que podrían ser interesantes para la gente. Sí que es cierto que Naturnia empezó como un proyecto para niños. Yo siempre digo que tengo el niño interior muy, muy despierto. Claro que sí. Y está intacto en mí desde que nací. No lo he abandonado, ¿no? Y esa necesidad también de querer expresarme tenía que ver mucho también con ese vínculo con mi niño interior, ¿no? Y luego también de dirigirme sobre todo a los niños, porque sobre todo cuando tratábamos todos estos temas, muchas veces nos olvidamos pues de la gente más joven, o siempre se hablan, o siempre se han tratado desde un punto de vista mucho más enfocado sobre todo a los adultos, etcétera. Y sentía pues como que no había proyectos enfocados sobre todo a la gente más joven, en este caso a los niños, ¿no? Acercar el tema del contacto con la naturaleza, la conciencia, el que los niños, al final los niños de hoy en día vienen súper despiertos, y creo que tienen también esa necesidad de ser comprendidos y de ser atendidos, claro. Porque yo lo he vivido, ¿no? Me ha pasado siempre me ha pasado de cuando voy a cualquier lado relacionado con todos estos temas, siempre soy la persona más joven. Claro, en cualquier evento, y eso me llamaba mucho la atención. Y yo pensaba habrá más personas como yo, jóvenes. Puedes estar seguro, lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa capacidad de comunicación o esa posibilidad o ese destino para divulgar como tú muestras. ¿Cómo empezó ese proyecto con los niños? Es decir, ¿en qué consistía? ¿Cómo lo estructuraste? Claro, al principio era pues la historia un poco aficionada, ¿no? De unos personajes mágicos que eran los representantes de los elementos de la naturaleza. Qué bonito. Y eran los que tenían contacto conmigo. Entonces, a través de esa comunicación, transmitía a los niños pues a través de cortometrajes animados, libros digitales, contenido en una página web que había, todo enfocado eso a que los niños pudiesen saber más sobre esto, ¿no? Y sobre todo acercar lo que es el tema de la conciencia de la importancia de cuidar la naturaleza, el medio ambiente, de que al final el planeta que tenemos debemos cuidarlo porque es el único que tenemos de momento. Sí, es muy necesario. Entonces todos esos mensajes traducidos de alguna forma a un lenguaje que los niños podían entender, que además fuese atractivo, y además les entretuviese, ¿no? ¿Eso todavía se puede ver en alguna parte? Lo digo por si algún oyente, pues para sí mismo los niños lo quieren ver. En el canal de YouTube de Naturnia, ponéis Naturnia en YouTube, y en los primeros vídeos que subí siguen todavía ahí están los cortometrajes animados, que fue como empezó toda esta historia. Ajá. Mira, yo conocí hace bastantes años unos libros que se llamaban AMI, no sé si tú los conoces, de Enrique Barrios, que es un escritor argentino, que supongo que precisamente también pensaría en eso, ¿no? En los niños y cómo ayudarles a aquellos que nacen ya despiertos y que andan tan como pez fuera del agua en este mundo tan dormido, pues que pudieran los adultos y los niños comprender un poco más ciertas cosas, ¿no? De una forma así muy amena y muy sencilla. Y es en este momento el único que se me ocurre que también pensó en esa parte de la vida que es la infancia, que es tan importante, que al final es la que estructura la personalidad, ¿no? y la forma de pensar en la edad adulta. Exacto, además es que te digo, los niños que están naciendo ahora nacen con una capacidad, con una conciencia, con una sabiduría que a lo mejor hace unas generaciones atrás pues no había, ¿no? Y claro, veo también que esa necesidad que yo mismo he tenido de poder encontrar respuestas o poder encontrar un lugar donde yo sentirme cómodo y poder poder aprender más o acercarme más a estos temas, como no lo encontraba y todo era los creaste tú mismo, mucho más difícil, mucho más hermético también, porque
sí que siento que todos estos temas siempre se han tratado como desde un punto de vista muy hermético, claro, muy cerrado, como solo para para gente muy experta o sí, yo sí, creo sí, que sí. en el tiempo en el que estamos, el mayor trabajo que hay que hacer es hacer que, sobre todo facilitar todo este Claro. conocimiento, hacerlo accesible, abierto, porque, claro, bueno, yo ya luego lo he comprobado, ¿no? Pero es cierto que muchísima más gente de la que nos pensamos tiene Esa inquietud, de claro. conocimiento, esa sed de sabiduría y esa necesidad por encontrar algo que además sea sencillo, fácilmente comprensible. Y es que muchas veces con todos estos temas es como que nos gusta mucho rebuscar. Darle 80.000 vueltas claro. y no, que es que al final todo es más sencillo de lo que parece. Sí que es cierto que aquí lleva mucho trabajo, ¿no? Luego la integración de todo este conocimiento, sabiduría. Pero lo que es la clave, yo creo, en todo esto era que sea accesible. Y fue por eso por lo que al final Naturnia acabó pivotando en lo que es ahora, ¿no? Porque me di cuenta además que la gente que empezaba a ver mis vídeos, más allá de los niños, sobre todo de niños con sus padres o sus abuelos, que me escriben a mí muchas familias, toda la familia entera. Es maravilloso, llegar a toda la familia. Sí, había muchísima gente que, claro, no eran niños. Y digo, eso me llamaba mucho la atención porque digo, fíjate que el contenido que hacía era como muy enfocado a ese público y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Hay poco no soy consciente de que el niño interior de las personas muchas personas tenían siguiendo el aspecto ese niño interior. Y fue ahí cuando empecé también por una necesidad personal, ¿no? De querer expresar cierto tipo, pues otros temas que a lo mejor no encajaban en este proyecto inicial y pues acabé pivotando de una forma natural Sí, porque mira, tú mismo has enfocado la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era en qué momento se hace ese pivotaje, ¿no? Ese traslado hacia el programa y todo el proyecto que tú tienes en este momento. ¿Empezaste directamente ya con el proyecto de Avalon o hubieron otros tipos de vídeos o de proyectos? No, como meses más adelante de cuando lancé el proyecto, cerca de diciembre del 2015, fue cuando empecé a hacer entrevistas a personas cuyas historias de vida creían que eran interesantes y que podrían ser útiles para otras personas, ¿no? que eran motivo de inspiración. Claro. Y ahí fue cuando un poco empecé ya a salirme de lo que es pues eso, ese formato más infantil, a explorar otros formatos. Ajá. Antes de continuar, me gustaría que explicaras tú mismo en qué consiste el proyecto Avalon, porque tiene una dimensión que cada vez está creciendo más y bueno, nuestros oyentes seguro que están deseando de saber qué es eso. Pues bueno, Avalon ha sido el último proyecto que he lanzado, ha sido el más grande por complejidad y luego también por todo lo que ha conllevado el desarrollo del proyecto y no solo por el tema de producción, sino el tema de todo lo que se cuenta, lo que se expone. Pero bueno, Avalon en grandes rasgos es cuento lo que es la leyenda artúrica, la historia del rey Arturo, Morgana, Merlín, Fasca, Alibur el Santo Grial, toda esa historia de una forma totalmente distinta como nos la han contado, o analizando sobre todo esa parte más holística de la historia, ¿no? Porque al final me di cuenta, y todo esto empezó porque al interesarme por lo que es una leyenda artúrica, me di cuenta de que había un mensaje cifrado y muchísimo más profundo que lo que es la simple historia que lo que nos habían contado, ¿no? Entonces, tiene una simbología enorme. Y tuve esa necesidad de, claro, en función de lo que iba descubriendo, dije, aquí hay algo muy importante que contar y además un mensaje muy del presente, ¿no? Yo siempre digo que con Avalon lo que estamos haciendo es mirar hacia el pasado para poder entender el presente y poder construir un nuevo futuro. Fíjate, qué interesante, qué importante. Yo siempre he dicho eso de la astrología, ¿no? Que la astrología llegó al pasado del futuro para entender el presente. Es lo mismo, hay que bucear no tanto en la historia explicada humanamente, sino en las profundidades de todo aquello que está por descubrir para entender de dónde venimos y sobre todo entender dónde estamos, ¿no? Exacto, además toda esa parte simbólica, toda esa parte de conocimiento profundo,
de conocimiento ancestral que tienen muchísimas historias y que en este caso me di cuenta de que era más un mensaje pues muy actual, ¿no? Muy del tiempo en el que estamos viviendo. Claro. De mucha, y muy necesario. Sí, totalmente. De muchos cambios, de mucha también necesidad de conocer, de saber. Hay muchísima gente que se siente muy perdida, ¿no? Porque todo lo que son todo su sistema de creencias está bien. Claro, es que es un choque lo que está sucediendo, es un choque enorme entre la cultura que hemos recibido y lo que interiormente la llamada interna que estamos recibiendo. Exacto. Es que se están empezando a reconfigurar toda la base de lo que hemos basado nuestras vidas, nuestro sistema de creencias, nuestra sociedad, nuestra forma de pensar. Todo eso se está viendo cuestionado porque está habiendo una llamada interior en donde la gente se está dando cuenta que a lo mejor lo que está haciendo en su vida no corresponde con la que está sintiendo, ¿no? Entonces tiene una necesidad interior de ir por un camino, pero se da cuenta de que su vida está girando en torno a otro. Entonces esa necesidad que tiene uno y de seguir este otro camino con todo lo que conlleva, ¿no? Que es esa valentía de coger la valentía del guerrero, ¿no? Claro, la valentía de seguir su sueño, de ser uno mismo, ¿no? Que es el camino más complicado para todos. Y es muy complejo, y lo que es el proceso es muy complejo. Yo lo viví. O sea, yo era una persona muy racional, hasta que empecé a entender pues que había cosas que se escapaban de mi racionalidad, aunque luego yo podía comprobar con datos, con hechos, cosas que yo podía sentir, ¿no? Sí que es cierto que ese romper con ese esquema mental que venimos reprogramados es muy complejo, ¿no? Y el proceso es largo, tedioso, más que nada por romper con todo el sistema de creencias. Sobre todo porque una cosa es incluso la parte individual y luego la parte colectiva, es decir, Exacto. romper y que se produzca una evolución sistemática a nivel colectivo es muy complejo porque somos almas individuales y como tal tenemos que hacer un desarrollo personal. Ese es el verdadero cambio que yo entiendo que hay que hacer para que este mundo cambie, y Claro. Por eso tu labor es tan importante. Claro, pero aquí la cuestión es que para que haya un cambio colectivo tiene que haber un cambio individual. Eso es lo que digo. La cuestión es que cuando una persona en sí misma se produce ese cambio, el colectivo es como la consecuencia de... no hay que... Porque muchas veces como se enfoca todo esto desde tenemos que cambiar todos, ¿sabes? Todo como hablando de colectivo y es en plan... No. El cambio tiene que empezar en uno mismo. Absolutamente. De forma interior, en ese silencio, en esa meditación, en esa retrospección... y para poder acceder a ese cambio colectivo. Entonces, en el momento en el que la gente de forma individual vaya tomando más conciencia de sí mismo, de su visión, de todos sus dones y sus talentos, los podrá poner al servicio. Así es. El cambio en el colectivo será una consecuencia de ese cambio individual. Eso es, y no al revés. Me parecen súper interesantes y además muy acertadas según mi propio entendimiento, tus reflexiones. Durante todo este proceso de divulgación y de preparación y de programación y todo el trabajo que has tenido, que me parece que has estado bastante solito, quiero decir que es algo que es un esfuerzo titánico porque lo haces tú todo, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha aportado todo esto? A ver, la satisfacción personal de poder expresar algo que tienes dentro, yo creo que eso es impagable, ¿no? Y que luego encima resuene en tantísimas personas. Muchas de esas personas además que tenían esa necesidad de encontrar algo como lo que expongo, pues es como doblemente gratificante, ¿no? Porque es mucha gente, porque además es que he pasado yo por ese proceso, ¿no? De no encontrar, porque nadie lo había estado haciendo. Entonces fue como una necesidad de, como nadie lo está haciendo, me veo obligado, ¿no? a hacerlo, ¿no? Me veo con la obligación de hacerlo porque seguramente hay más gente como yo, con esa necesidad de volver a reconectar con esa magia de la vida, ¿no? Has estado presente, hablando de magia, has estado presente en Glastonbury, en toda aquella zona, ¿no? de Avalon. Cuéntanos qué magia has sentido, qué cosas han pasado por allí. Bueno, el proyecto de Avalon, como te decía, ha sido no solo complejo a nivel de desarrollo y de producción, sino por todo lo que ha conllevado, que ha sido también una prueba
personal, ¿no? Para mí súper Claro. importante. Más que nada porque ha sido como la primera vez que he sido consciente, de forma además muy clara, concisa, con pruebas, de que la magia sucede, de que cuando algo tiene que ser o algo tiene que salir, sucede. Y así fue cuando estuve en Glastonbury. Ya contaré más adelante anécdotas, ¿no? Porque tengo cientos, pero de estar en el lugar, de ver cómo se abrían las puertas para entrar a los lugares, de que todo se hacía accesible para que el proyecto se diese a cabo, ¿no? Pues con la colaboración, por ejemplo, de actores con los que, vamos, a los que admiraba, que dijesen que sí, ir a los lugares a grabar, dejarme permiso en los lugares donde no habían dejado antes entrar una cámara sola, como fue en el caso del Chalice Well, ¿no? O luego, por ejemplo, en días de rodaje, te contaste a grandes rasgos, ¿no? Pero la semana que estuve de viaje en Glastonbury para grabar toda la parte del documental, toda la previsión del tiempo era lluvia y tormenta. Y claro, imagínate, después de haberlo preparado desde tanto tiempo, llegar a ver que en Inglaterra no es raro. Y que no vives allí, claro. Madre mía, digo, con todo lo que ha conllevado llegar aquí y que llueva, pues con todo el rollo que es la grabación, etcétera, estaba un poco como triste, ¿no? Pero la cuestión es que dije, bueno, pues no nos queda otra que, bueno, pues aceptar los hechos y enfrentarlos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, el primer día de grabación, que estuvimos grabando en la abadía de Glastonbury, entro en la que es la zona de la abadía, vamos a ir a grabar, y bueno, el cielo estaba encapotado, y dije, madre mía, nos va a caer aquí la del pulpo. Y fue decir eso, y fue justamente entrar y ver literalmente como el cielo se abre, las nubes se apartaban, claro que sí. Y pudimos grabar. Estuvimos grabando 3 horas, que no es poco. Qué maravilla. La última toma, decir, corten, y empezó a caer un chaparrón increíble. Es que eso es... Haya estado Merlín, digo, sujetando el paraguas. Claro, exactamente. Era milagroso también. Yo creo que los elementos tienen su propia personalidad y su propia vida y su propio espíritu, como todo tiene vida y todo tiene conciencia, y yo creo que todo aquello que va a favor del crecimiento, de la evolución, somos ayudados, ¿no? En todo momento, eso es una maravilla. O sea, fue muy impactante porque eso es como una anécdota de muchísimas que nos han sucedido, pero una tras otra, pero con todo. O sea, de darse las cosas para que algo suceda. Y eran más cosas que muchas veces no tenían ni lógica. Decir, pero vamos a ver, es que esto no cuéntanos alguna, por favor. No, en plan, pero vamos a ver, es que esto no tiene ninguna lógica. Después lo intentas analizar, no tiene ningún sentido. Claro. ¿Y por qué se ha dado? Pues se da porque somos ayudados. Claro, y luego la llamada y la respuesta que ha tenido la serie. Bueno, ya el día del evento del lanzamiento, que hicimos una premiere en Madrid, Qué maravilla. A principios de junio, yo, pues, bueno, me imaginaba que sí que iba a venir gente, bueno, también iba un poco con las expectativas. La familia y los amigos, ¿no? Sí, pues dices, pues bueno, la cuestión es que, bueno, llenamos no solo la zona, sino que mucha gente no pudo entrar. ¡Qué maravilla! Estaba a reventar la sala, la gente sentada hasta por el suelo. Claro, me abrumó todo eso. O sea, es que es fascinante, ¿eh? A mí me llegó por WhatsApp, fíjate, tu vídeo, o sea, quiero decir que se está distribuyendo de 1000 formas, es lo que me inspiró para poder contactarte y poder charlar sobre todo esto, porque a mí me parece una labor ingente, es decir, muy importante y muy bien hecha sobre todo, una factura impecable y una experiencia que vale la pena transmitir y como, bueno, pues no todos los medios pueden encargarse de estos temas, pues aquí estoy yo para daros un empujón. Bueno, ya sabes, te agradezco muchísimo. Faltaba más. De querer contar conmigo. Tuviste muchos colaboradores, estaba Emilio Carrillo, había mucha gente, ¿verdad? Cuéntanos un poco todo el equipo humano que formasteis, aparte de los hados y las hadas y los elfos y las elfas que había por allí. Sí, vamos, en lo que es la parte de entrevistaros, ¿no? Colaboradores que aportan todo su conocimiento, pues tenemos a Emilio Carrillo, tenemos acá, a Xavier Pedro, a Victoria Cirlot, a Jesús Callejo, Amparo y Agustín, que fueron además mis días en
Glastonbury, que viven allí, y Ujú. bueno, fueron un poco los que... Sí, los estuve que escuchando la entrevista que hicieron y cómo llegaron a Glastonbury sin tener una palabra, sin entender una palabra de inglés. Eso también fue súper mágico. Yo me quedé anonadada. No, su historia, o sea, su historia es totalmente, vamos, muy inspiradora. Sí, Yo me sí, ya quedé lo creo. impactado, ¿no? Al conocer su historia, Ujú. muchos meses antes de contactarlos, pues les descubrí y me quedé anonadado porque dije, pero, o sea, para mí, personas que, por ejemplo, pues, que arriesgan por una visión, por un sueño, Que siguen su tanto emocionante, intuición y la voz de su ser interno, ¿no? Porque al a mí final es eso me eso. parece de un valor, Claro. vamos, inconmensurable, o sea, es que es extraordinario. Y desde entonces, cuando ya les vi, dije, además yo es que tengo un olfato muy bueno. Yo creo que entrenado, ya no tengo Claro que cuánto, sí. pero está entrenado. Y Claro cuando que sí. veo a alguien que es de verdad, digo, son de verdad, ¿no? Les escuchas hablar, pues como con todas las personas Claro. que han participado, ¿no? Al igual que, bueno, no solo con los entrevistadores, con los entrevistados, sino también con los actores. Con los Y las actores, actrices, te iba a comentar que me han dijiste que participado. Morgana, la voz y la persona que encarnaba a Morgana es una persona harto conocida por su voz, pero cuéntanos. Sí, sí, bueno, todo lo que son los actores que han participado son actores de doblaje. Claro, Ajá, muy conocidos sobre todo por sus voces, pero claro. poca gente conoce sus caras. Y Rostros, es que claro. yo soy muy fan de los actores de doblaje y con este proyecto tenía como esa necesidad de querer hacer, pues eso, reconectar con esa parte de niño de mi infancia, de esas voces Claro. que forman parte ya de mí, poder Claro. contar con ellos en algo así. Y la respuesta fue muy positiva, ¿no? Todos los que contacté, pues todos de forma desinteresada y pues viendo también el proyecto y el germen, ¿no? Esa pasión, Claro que sí. esa magia que tenía, aceptaron y ahí están. Entonces, tenemos a Claudio Serrano, que hace del Rey Arturo, que bueno, es toda la voz muy conocida de Batman, de Christian Bale, de Ben Affleck. Tenemos a Nuria Mediaville, que es la actriz que hace de Morgana, que es sobre todo conocida por ser la voz de Angelina Jolie, de Una Nicole voz Kidman. magnífica. Luego tenemos a Merlín, que bueno, el caso de Merlín es muy particular porque la voz la pone Antonio Gálvez, que es otro actor destacado, una leyenda también del doblaje español, pero la imagen la pone mi abuelo. ¡Anda! ¡Qué bien! Sí, al final por una cuestión, pues, Antonio se encontraba enfermo, no podía asistir al rodaje y fue como en el último momento, Merlín me hizo el juego. Qué bien. Pues es que es perfecto, porque realmente si tú te imaginas a un Merlín anciano, ves a tu abuelo enteramente. Pues ahí estaba. Entonces, al final, te digo, un día antes de hacer la prueba de la barba y de la peluca, le tuve que llamar de abuelo. Mira, ven aquí, que ha surgido un tema. Esto porque además tenía, como por una cuestión de timing de producción, tenían que ser unos días concretos y era como hay que hacerlo, ¿no? Luego está, por otra parte, el otro personaje es José Arimatea, que hace también Juan Luis Rovira, que es otro actor muy destacado de nuestro doblaje. Grandes voces. He contado con la fortuna de la colaboración de Pepe Mediavilla, que es el padre de Nuria, y es sobre todo conocido por ser la voz de Gandalf, del Señor de los Anillos, o de Morgan Freeman. Qué maravilla. Pepe, por desgracia, falleció pues un poquito antes de lanzar el proyecto de Avalon, pero vamos, estaré agradecido a que... Bueno, mira, se fue y estoy segura que desde donde estuviera estaría empujando para que haya sucedido esta gran difusión. Yo lo sentí como un regalo, como se lo dije a Nuria, porque además él estaba muy delicado de salud y fue para mí pues un verdadero regalo el poder contar con él, porque era pues, una persona a la que admiraba muchísimo, bueno, sigo admirando, y contar con él, sobre todo al inicio de la serie, que es como empieza la serie, que es con la pantalla en negro y su voz. Impresionante. La historia de Avalon para mí fue un verdadero regalo, y estaré eternamente agradecido. Y vamos, a Nuria, que fue un poco la gestión para que eso sucediese, también estaré eternamente agradecido. Mira, vamos a hacer un minuto de pausa para que puedas beber agua, podamos beber agua,
porque está siendo súper intenso y súper fascinante. Vamos a poner una canción y enseguida estamos juntos. Bueno, estamos de vuelta, ya hemos bebido agua, hemos tosido, hemos carraspeado. Volvemos a tenerte en Antena UAL. Sí, aquí estoy. Gracias por la espera, porque tengo que decir a nuestros oyentes, que no sé si lo he dicho al principio, que has entrado por teléfono porque estás muy lejos y es complicado desplazarse para una hora de programa. Y yo espero que la intensidad y la pasión con la que nos explicas todo llegue igual que si estuvieras aquí a nuestro lado. Esperemos que sí. Claro que sí, claro que sí. Mira, otra cosa que el impacto que ha tenido aparte de aquí en nuestro país, creo que en otros países también está teniendo una acogida a tu trabajo tremendo. Sí, vamos, en lo que es todo Latinoamérica, Estados Unidos, sobre todo ese es el público mayoritario, ¿no? España, Latinoamérica y Estados Unidos, pero luego también ven mi canal gente de todas las partes del mundo, pero claro. sobre todo Latinoamérica, México, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos. ¿Estás teniendo demanda para poder hacer, quiero decir, divulgación en esos lugares? ¿Te llaman para que sigas haciendo trabajos así tan magníficos? Pero aparte de todo eso, es decir, eso es una parte de la pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué otros proyectos, aparte de Avalon, los tienes ya, digamos, dentro del alma para proyectar o vas a seguir haciendo? Creo que había una segunda parte. Cuéntanos un poco. Sí, comenzando la primera pregunta, sí que es cierto, acepté tu entrevista también porque después de llevar, pues desde que empecé, no sentía que tenía que empezar a hablar de forma pública o de dar entrevistas, no por nada, sino porque no sentía que fuese el momento. Te dejabas llevar por la intuición. Claro, hasta que empecé a sentir de que, bueno, a lo mejor, sobre todo yo creo que fue después del evento público de Aval, ¿no? Con el preestreno, al fui consciente cuando muchísima gente se me acercó, muchísima gente que vino a conocerme y hablar conmigo, pues ahí me di cuenta de que, bueno, a lo mejor sí que es necesario de empezar a dar la cara delante y no solo detrás. Mucha gente que quiere conocer sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Claro. Porque al final, claro, lo que ven en mi canal es una parte de mí, ¿no? Claro. Pero, sí, pues eso, entiendo que haya esa necesidad de querer... Por supuesto, es que tú eres tan importante como tu propio proyecto, porque es lo uno sin lo otro no va. Claro, entonces fue parte de esa también necesidad interior, necesidad que veía en la gente, pero sobre todo yo tenía que estar preparado, entonces fue ahí cuando sentí eso, y fue justamente sentirlo y empezar a recibir correos, mensajes por todos lados de gente que quería entrevistarme, ¿no? Fue gracioso que esas dos cosas fuesen conectadas. Claro. Y que es cierto también que me han contactado también desde otras partes del mundo para ir a lo mejor a dar alguna charla, etcétera, pero todavía no se ha llegado a formalizar nada. Pues aún te agradezco más el que estés presente hoy aquí. Pues no, gracias a ti, ya lo sabes. Y eso, y fue eso, o sea, ahora mismo estoy en este momento de pues eso, ahora me siento cómodo pudiendo hablar de todo esto. Claro. Y sí que siento que podría estar muy bien, además de que me encantaría poder compartir momentos no solo pues a través de las ondas o de vídeos,
sino de forma presencial, ¿no? Claro. Con la gente, ¿no? Porque entiendo también esa necesidad, ¿no? De a lo mejor querer hablar con otra persona que a lo mejor siente igual que tú, y pues ese compartir al final muchas veces es necesario. Hay mucha gente a lo mejor que no encuentra en su círculo cercano personas con las que resuene, pues yo entiendo que tengan esa necesidad, claro que sí. Otras personas con las que resuenan. Yo creo que por otra parte, regresando a la segunda pregunta que me hiciste, Avalon, ahora saldrá el próximo episodio que saldrá, será el 4º episodio, que irá sobre la historia de Morgana. El primero fue un poco una introducción a lo que es la historia de Avalon, el segundo fue sobre Merlín, el tercero sobre el rey Arturo, el cuarto sobre Morgana, y el quinto irá sobre la historia de José Arimatea. Y ahí cerrará la serie, terminará con 5 episodios y ahí finalizará Avalon. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que te vea, que vea tu trabajo, porque es que es una maravilla. y nada, cuando termine Avalon, pues vendrán otros proyectos, vendrán otras ideas, otros sueños que ya están gestándose. Sí, ¿puedes adelantarnos alguna cosita? ¿Una mínima cosita? Bueno, pues te voy a adelantar de que está en proyecto hablar sobre, cuando hablamos de magia, pues es como un concepto muy efímero, ¿no? Como algo que engloba muchas cosas. Pero una de las cosas, uno de los proyectos que tengo pensado hacer es hablar sobre no solo el concepto de la magia, sino de dónde viene todo esto y sobre todo en la historia de la magia, ¿no? Qué fascinante. Lo que hay detrás de todo esto, ese conocimiento ancestral que se ha traducido eso en un idioma mágico, pero cuál es el conocimiento que tenían nuestros antepasados, toda esa parte ancestral que muchas veces, o que ahora mismo está como bastante diluida, bastante olvidada, bastante perdida, es como recuperar todo ese conocimiento y volverlo a traer actualizado al día de hoy y mostrar pues toda esa parte más histórica de lo que es la magia. Sí, mira, además una de las cosas que me ha llamado la atención de tu trabajo y de tu forma de plantear, de tu forma de ser, es que todo lo haces desde la luz. Es decir, muchos investigadores se dedican a explicar el pasado, el cierto presente y posiblemente hasta el futuro. Pero era necesario lo tuyo, era muy necesario lo tuyo, porque das mucha luz y mucha esperanza con tu trabajo desde otro lugar. Todas las investigaciones son importantísimas, todas, pero faltaba la tuya, a mi entender, ¿eh? Por lo tanto, creo que vamos a escuchar mucho sobre Naturnia y sobre ti, porque es importante tener la fe puesta en la esperanza de eso que tú decías y que yo siempre digo, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, fíjate, esto que comentas, nunca había comentado, ¿no?, de forma pública, pero sí que es un aspecto fundamental, además de lo que hago y de lo que soy yo como persona, ¿no? Claro. Pero sí que cuando, precisamente en esa búsqueda por querer encontrar aquello que al final tuve que hacer, ¿no?, porque como no encontraba, pues lo tuve que hacer, era precisamente que todos estos temas, además de tratarse desde el hermetismo, desde como en círculos muy cerrados, etcétera, eran además tratados pues incluso desde un punto de vista pues como bastante oscuro, ¿no? ¿No? Quizás oscuro en muchos aspectos, pero como desde el miedo, desde la... Bueno, es otro lado, sin más, y cada uno resuena con un tipo de investigación, ¿no? Y ya te digo que todas son necesarias, pero la tuya faltaba. Claro, era eso, pero precisamente por eso, que yo entiendo que lo que es ese aspecto más tenebroso, todo con temas más de inicio, más de misterios, yo entiendo que ese aspecto de miedo, de tal, puede atraer mucho a la gente porque, bueno, juega con lo que es un instinto muy básico, que es el miedo. Entonces, claro. Pues es normal que hacer un sitio tan primario como este, pues que la gente se sienta atraído por ello. Ahora bien, yo no creo que si utilizamos el miedo para transmitir un mensaje o que luego decimos que ese mensaje queremos que sea positivo, es complicado, porque es en plan, vamos, claro. ¿cómo difundes el miedo y luego quieres decir que eso no es positivo? Porque al final
no hablo de positivo o de negativo, de bueno o de malo. No, son las polaridades en las que cada uno se alinea y que son todas muy dignas de ser expuestas, y luego cada cual vibra y resuena con una o con otra, pero para eso es necesario que aparezcan las dos. Claro, exacto. Lo que pasó es que estaba muy bien y que al final pues todos estos temas es como que en los últimos años pues se han ido divulgando más, ha habido como más pues, afortunadamente sí. La cuestión es que yo veía que faltaba ese plan. Yo no me puedo, o sea, yo lo que vi es en plan, no puede ser que todo esto que se trate, o eso es lo que veía, ¿no? Que al final yo lo sentía como de otra forma, de una forma mucho más natural, de una forma mucho más neutral, de una forma mucho más, por eso, más... Desde otro lado, porque el alma vibra de muchas maneras. Claro, y entonces no entendía por qué se tocaban todos estos temas. Bueno, sí que entendía por qué, pero me llamaba la atención pues que no hubiese como un mayor trabajo, ¿no?, en divulgar todos estos temas, pero desde un punto de vista mucho más natural, sencillo, luminoso, ¿no? Y eso es lo que te decía, esa necesidad de poder encontrarlo, al final me vi obligado. Te tocó porque cada uno tiene las condiciones necesarias para hacer aquello para lo que ha venido a hacer, ¿no? Claro, pero fue hasta que me costó, ¿no? Hasta que lo vi, que tenía que hacerlo, ¿no? Con todo lo que me llevaba, porque dije, madre mía, ¿dónde me meto yo no ahora estos embolados? Pero al final ha sido pues mira, menos mal que te has metido, porque nos hubiéramos perdido muchísimas cosas. Es estupendo, de verdad, conversar contigo, porque además, no sé si podemos decir tu edad, pero si no, diremos que eres muy joven. Tiene 25 años. Tiene 25 años nuestro Val Forest, y fijaros la madurez tan grande que tiene ya, tanto en su personalidad espiritual como humana, como creador, porque no solamente hay que estar despierto, hay que tener ciertas facultades para poder desarrollar el trabajo que tú estás desarrollando. Eso es así. Durante toda esa filmación y durante todas esas anécdotas, ¿sientes que a nivel muy profundo, muy personal, has recibido algún tipo de información, de epifanía, de entendimiento que te ha hecho crecer, evolucionar? ¿Ha habido algo así como que digas, pues mira, esta experiencia para mí ha sido clave para esto? Sí, bueno, yo creo que ha sido todo el proceso, me encontraba además en una fase personal y profesional en la que sentía que tenía que bueno, en el caso de habla, ¿no?, que tenía que hacerlo, a pesar de todo lo complicado que era, ¿no? Al principio, cuando generas una idea o un sueño, dices, madre mía, ¿dónde me voy a meter? Esto es complicado, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Claro, pero yo también no soy de esas personas que dicen, no, pues lo dejo, ¿no? Es como, siempre busco la forma en la que eso pueda salir adelante con los medios que tengo. Claro. Entonces, pues al final, pues cuando en el momento en el que empiezas a activar todo eso, ¿no?, empiezas a dar el primer peldaño, pues, o sea, subes el primer peldaño, siguen apareciendo el resto, se van colocando en el camino. Ha sido un proceso, y todo ese proceso, o sea, ha sido muy enriquecedor a todos los niveles, ¿no? Estoy eternamente agradecido por todas las personas que he conocido, todas las personas con las que he colaborado, gente a la que he admirado mi vida. Es que ha sido como un sueño hecho realidad en todos los niveles. ¡Qué maravilla! Y ha sido un milagro, o sea, que hagan una cosa adelante, o sea, es que es súper complicado. Si la gente supiese lo que ha habido detrás, lo que ha habido que mover carros y carretas, pero al final ha salido. Y eso ha sido un auténtico milagro materializado, o sea, y lo digo, y os lo dije en el día del evento cuando presenté el proyecto, y vamos, lo sigo afirmando. Y eso, todo el proceso ha sido muy enriquecedor. Así, sí, es que ha sido todo, o sea, es que no, o sea, es como constantemente está sucediendo cosas. Cuando has hablado con tus compañeros de camino y de fatigas y de alegrías en este proceso, ellos te han comentado alguna cosa particular también que les haya ayudado en su autorrealización, porque al final cuando tú realizas una labor así, te estás autorrealizando al mismo tiempo, porque estás creciendo. ¿Te han comentado ellos alguna cosa particular que tú dijeras, pues mira, a este le ha pasado esto y ha sido importantísimo para él en su vida? Sí,
más allá de eso, de anécdotas, yo creo que esos momentos de compartir fuera de cámaras, ¿no? Porque a eso me refiero. Tengo amistad, ¿no? Pero me refiero a una amistad más cercana, ¿no? Claro. A mí sobre todo ha sido muy inspirador, y este año en concreto, ¿no? Con la realización del proyecto, el sobre todo ver a otras personas que han conseguido hacer de su forma de vida aquello que soñaban y que sentían que tenían que hacer, y eso para mí ha sido como un elemento muy motivador y muy inspirador para poder llevar a cabo todo lo que he hecho, ¿no? El ver que otras personas eran capaces de hacerlo, porque claro, estamos en un mundo también donde muchas veces se nos transmite pues eso, y sobre todo con la gente joven, ¿no? Que es algo que es muy peleón y reivindicar. Claro, esto, ¿no? haces muy bien, es lo tuyo. De que pues eso, de que tenemos, vamos, de que no tenemos futuro, de que no hacemos nada, de que no aportamos nada, de que bueno, está súper complicado todo, de que pues un poco como una visión bastante negativa de lo que nos espera. Y sí que es cierto que pues eso, hay muchas fronteras todavía por batallar, claro, en este futuro próximo que nos espera, y sobre todo a los jóvenes. Claro. Yo siempre quiero transmitir pues que no es, o sea, que sí, que a lo mejor pues existen esas dificultades, pero no tenemos que verlo como algo acabado, sino como un reto en realidad, ¿no? Como un reto precisamente, claro. y precisamente por esa necesidad también personal de combatir todo eso, al ver que yo no lo sentí igual, esa necesidad de querer combatir con todo eso, en el sentido de decir, oye, pues yo voy a hacerlo, o sea, a mí me da igual lo que piensen, lo que me digan, que es cómo se va a hacer, pero yo voy a hacer todo lo posible porque eso suceda, ¿no? Y al final sucede, pasa que claro, lleva muchísimo trabajo. El problema es que lo que no podemos concebir es conseguir algo sin que haya un esfuerzo, sin que haya un camino, ¿no? No podemos saltar de un punto A a un punto B. El punto que se va al B, hay un proceso y unas pruebas que hay que pasar. Claro. Pero si tienes ahora la visión de dónde vas, eso es. Yo creo que el punto clave es lo que acabas de decir, es el objetivo, ¿no? Es muy importante tener dirección en esta vida, es decir, no sabes cómo vas a llegar, pero querer ir hacia algún lado, ¿no? Tener claro además, dónde está. Sí, además, yo digo muchas veces, y si no tienes claro a dónde vas, ten claro hacia dónde no vas. Y es que lo tenemos muy claro. O sea, muy bien, muy bien. O sea, si no tienes claro exactamente el punto a donde quieres llegar, sabes perfectamente qué es a donde no quieres ir. Entonces, sigue esa intuición, sigue esa señal interior, esa brújula que te va guiando, y simplemente hazlo. Y además, yo sé que es muy complicado, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso conlleva de hacerlo, ¿no? Y más en un momento como ahora, después de haber pasado pues una crisis a todos los niveles, entiendo que es complicado el condicionar esa parte más mental, no más del sistema de creencia, pero es que forma parte del cambio que estamos viviendo, y es necesario que la gente empiece a hacer aquello que siente, y sobre todo que está vinculado con sus dones y sus talentos, ¿no? Porque al final es simplemente lo que hemos tenido. Fíjate que tu misión de vida está vinculada a tus dones y talentos. Es muy, muy, muy inspirador todo lo que nos dices, precisamente además por la edad que tiene mayor importancia, y todo el rato me venía una imagen. Supongo que la habrás visto, la película donde Indiana Jones tiene que cruzar un abismo, y todo el rato me venía esa imagen, ¿no? Porque verdaderamente, y además precisamente este programa, La Era de Acuario, va de eso, de entrevistar a toda aquella persona que cree en sus sueños y que lucha por ellos, ¿no? En cualquier vertiente de la vida. Y me venía esa imagen todo el rato mientras hablabas de pon el otro pie con fe y verás cómo el abismo desaparece debajo de tus pies, ¿no? Claro, bueno, si quieres contamos la escena, yo la pongo muchas veces este ejemplo, ¿no? Pero si quieres la contamos para la gente que a lo mejor no ha visto. ¡Qué bien! Me encanta, hazlo. Aparece Indiana Jones que es también un explorador, y se encuentra ante pues como a un abismo, y hay un vacío, y en el que dice, y claro, el tesoro está a la otra punta de exacto. Y el tesoro, entiéndalo cada uno como quiera. Y entonces ahí es cuando él dice, pero ¿cómo voy a pasar si el tesoro está allí, pero si no hay ningún puente, no hay nada? Claro. Entonces él sintió como que tenía que dar un paso, y fue en el momento en el que, a pesar de él sabía que se iba a caer al vacío, en el momento en el que él pone el pie, fue cuando aparece y se da cuenta de que había un puente, pasa que estaba oculto, ¿no? Claro. Ante sus ojos, y fue ahí cuando
sigue apareciendo los siguientes pasos. Es que es tan llegar, perfecta, ¿no? Esa imagen es sirve tanto para expresar simbólicamente lo que sucede hoy, lo que sucede en el ser humano, esa falta de fe en sí mismo, de fe en la vida, de fe en aquella intuición que le está indicando el camino, y que muchas veces lo evidente, entre comillas, parece que no permite el camino, y es haciendo el camino como vas descubriendo que sí, que lo hay, que puedes hacerlo, que puedes recorrerlo. Claro, pero la cuestión aquí es que la gente se preocupa más del cómo que del qué. Claro. Y eso creo que es algo muy importante, y es en plan, no te preocupes por el cómo va a suceder, sino el qué es lo que quieres hacer, porque en el momento en el que tienes claro el qué, el cómo ya aparece. Sí, señor. Eso es claro, además es que yo me sigue sucediendo, lo sigo haciendo, y es como en cada proyecto que hago, en cada cosa que hago, es como un volver a empezar de cero y volver a hacer, y simplemente el patrón se repite. Es en plan, tienes que tener claro qué quieres y hacia dónde te quieres dirigir, poner todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todos los medios, porque muchas veces no hacemos las cosas porque decimos, bueno, es que no tengo medios, es que no tengo recursos, es que no tengo dinero, claro, es que no tengo actitud, es que no tengo tal. Y siempre no es una cuestión de todo eso, o sea, para nada. La cuestión es qué es lo que puedes, o sea, aquello que quieras hacer y a dónde quieras ir, es que tengas claro, cómo puedes llegar hasta allí con los recursos que tienes a día de hoy. Y esa es la clave, y es a lo mejor pues tienes que hacer algo mucho más modesto, pero sí hacer lo mejor para este proyecto. O sea, yo no creo en la casualidad, yo creo que nada es casual. Claro. Entonces, yo creo que es que muchas veces nos quedamos en el engranaje cerebral del cómo, el cómo, de es que no lo sé hacer, porque claro, porque si no tengo, es como siempre lo vemos de la escasez, ¿no? Y es en plan, no, veamos de la abundancia, claro, en el sentido de abundancia no de decir tengo todos los recursos del mundo, sino de decir la abundancia es tengo toda la fe y toda la confianza del mundo, y si no la tengo, empiezo por la poquita que tengo y ya veremos hasta dónde llego, ¿no? Exacto, yo creo que eso es la clave, ¿no? Y eso se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Debemos dejar un poco el miedo atrás, estamos todavía muy enganchados, ¿no? Y también a nivel social, a nivel colectivo, es como todavía es algo muy claro. Y es un tema que tú hablas de los jóvenes, porque lógicamente es en la franja, digamos, de edad en la que estás, y yo desde otro lado, que es desde ya la persona más madura, que ha vivido un poquito más, por decirlo de alguna forma, veo que sucede lo mismo, es decir, nos situamos en la vida en función de unos años y de lo que consideramos que se puede hacer o se debe hacer, o se puede desde donde estás, ¿no? Y yo que siempre digo que hay que pensar en términos de eternidad, ya solamente, y a partir de un cierto tiempo, de una cierta conciencia en el que dices, bueno, yo, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? Y no te preocupes de más, es decir, haz, porque es así, o sea, no... Hazlo. Es como, deja de pensarlo, pero si tienes una idea, un proyecto, un sueño, lo que sea, claro que sí, que sea, es simplemente haz porque suceda, ¿no? Y el resto se acaba colocando. Eso no significa que sea fácil el camino, ¿no? Pero no es imposible. Yo creo que claro, es importante eso, ¿no? Porque muchas veces es como, si no es fácil, si no se da todo, no, o sea, si supiese la gente lo que ha ido detrás de esto, la cantidad de horas, de tiempo que he tenido que dedicar a organizar, a cosas además que no tienen que ver nada con lo que hago, ¿no? Pero simplemente pues trámites más burocráticos, más de... mucho más pesados y mucho más... vamos, que si viviéramos en otro tipo de mundo y en otro tipo de sociedad, todo eso se obviaría y sería todo mucho más fácil, pero hay que partir de que por algo estamos. Nos ha tocado venir a este mundo en unas circunstancias determinadas y hay que lidiar con ellas y seguir adelante. Sí, además yo creo que es clave ser conscientes de que aunque nos están transmitiendo pues como que no hay oportunidades, como que no hay tal, lo que nos hemos dado cuenta es que precisamente todas esas creencias, todo eso que nos han inculcado durante muchísimos años, a nosotros como colectivo, como sociedad, se ha caído. Claro. Se ha caído, y es como todavía estamos dándonos cuenta de que se ha caído. Lo curioso es que muchos ahora están pensando en que, bueno, a lo mejor si volvemos como antes, en plan que no vamos a volver como es imposible, antes, que se ha es imposible. Precisamente porque ha estado basado en algo que ha sido mentira. Entonces, exactamente. Que no ha sido real. Entonces, precisamente por eso, ahora más que nunca, deberíamos ya que todo se ha basado en las mentiras, en un sistema de creencias totalmente,
edulcorado, es como hacerlo... Por decirlo de alguna forma, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no al menos si lo quieres intentar, inténtalo al menos haciendo aquello que sientes, no aquello que te dicen otros que tienes que hacer, que son precisamente, te lo están diciendo aquellos que han hecho que todo esto acabe cayendo. Entonces no tiene ningún Claro. sentido, ninguna lógica. Entonces también nos están poniendo a prueba, ¿no? Todo esto está, o sea, todo tiene todo tiene una sentido, función, todo. pero sobre todo ser conscientes de Claro. que todo el sistema de creencias, todo este sistema que hemos montado se ha caído. Es que ya no ha lugar por evolución natural del alma y de los espíritus. Claro. Igual tenemos que terminar muy a nuestro pesar. Se nos está acabando el tiempo. De verdad que es un auténtico placer tenerte. Espero que podamos un poquito más adelante, en cuanto tú estés disponible, volver a charlar contigo, porque creo que tienes mucho que decir y además lo dices muy bien. Y que eres muy inspirador para todas las almas, no importa la edad que tengan. Me gustaría terminar, fíjate, con una frase tuya que leí en tu web, que me encanta, y que dice así: si crees en la magia, estás destinado a encontrarla. Así es. Me encanta. Que todos y todas se animen a seguir sus sueños y que crean en la magia, porque la magia, en el momento en el que crees, se hace posible. Así que muchas gracias, Henry, por tu invitación y un placer. A ti, de todo corazón. Igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Walt. Hasta pronto. Un beso. Chao. Adiós.